98.1. Continuamos con Notimundo a la Carta. El anuncio del gobierno de reducir en un 41% las carteras de Estado encendió las alertas en diversos sectores. Para el colectivo Yasunidos, la fusión del Ministerio de Ambiente con Energía representa un retroceso grave en la defensa de los derechos de la naturaleza. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Alejandra Santillán Ortiz, vocera del movimiento Yasunidos. Alejandra, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, Gisela, un gusto estar en este espacio, un saludo también para la audiencia. Muy amable, gracias. La fusión del Ministerio de Ambiente con el Ministerio de Energía y Minas, este último, una cartera que promueve pues la extracción petrolera, ha sido muy cuestionada por los Yasunidos, por su organización, como una subordinación inaceptable del ambiente al desarrollo extractivo. Explíquenos un poquito para que la gente nos entienda cuáles son esos riesgos que percibe Yasunidos en esta fusión desde la perspectiva ecológica en nuestro país. Bueno, creo que es importante, digamos, que podamos ir aclarando esto también para la población, porque es fundamental que podamos primero solidarizarnos con estas 5,000 familias de personas despedidas por este gobierno. Creo que eso no es menor. Y creo que eso es fundamental y nos compete también a nosotros como colectivo ecologista. Nosotros como Yasunidos hemos estado en las diferentes luchas populares porque consideramos que es fundamental sobre todo la defensa y el cuidado de la vida. No se puede cuidar la vida cuando tenemos 5,000 personas despedidas en este país. ¿Pero usted no cree que los cuidar la ministerios tienen que el aparato del Estado es demasiado grande y que cada gobierno que ha venido lo ha aumentado con personal afín a el gobierno de turno? ¿No cree que estamos pagando un costo muy alto por tener gente que muchas veces no está ni capacitada ni hace el trabajo que debería hacer? Gisela, yo creo que esto fundamentalmente es un pedido del Fondo Monetario Internacional. No es propiamente una atención que el gobierno está dando a cualquier reclamo de la ciudadanía porque no funcionan ciertos ministerios o porque hay burocracia. ¿Pero qué es lo que le preocupa a usted? Para poder combatir la burocracia, para poder combatir los problemas que existen dentro de los aparatos del Estado, no es necesario despedir gente. Hay una serie de herramientas que uno puede aplicar para reestructurar laboralmente, ¿no es cierto? Escúcheme un momentito. Creo que es fundamental esto. ¿Por qué? Porque estos 5,000 personas despedidas están siendo despedidas de justamente ministerios que son fundamentalmente muy vulnerables para este país. ¿Cómo es posible, ¿no es cierto?, que en una fusión, en un país donde 7 cada 10 mujeres sufrimos violencia, ¿no es cierto?, donde hay feminicidios todos los días, donde hay recortes permanentes al presupuesto de inversión hacia las mujeres, donde tenemos el 27% de niños y niñas en este país con desnutrición infantil, podamos celebrar el despido de trabajadores y trabajadoras. La discusión sobre la eficiencia de los trabajadores no puede implicar despidos masivos y recortes para ministerios que son centrales, como por ejemplo el de la mujer o por ejemplo la atención a los niños, que son de los sectores más olvidados en este país. En segundo lugar, el recorte a la cultura y también los despidos a los trabajadores nos muestran efectivamente que en ese mismo lugar de los despidos y de aquello que no le parece importar al gobierno está la naturaleza, las mujeres, la cultura y los trabajadores. Eso no es menor. Si necesitamos dinero y reformar ciertas cosas, es posible hacerlo sin despidos y sobre todo con una política de soberanía nacional y no con pero no cree usted con las atenciones del Fondo Monetario Internacional. Pero no cree usted, Alejandra, que definitivamente tenemos un aparato del Estado obeso que nos ha cargado un peso enorme en quitándole mucho dinero que podríamos invertir en educación, en salud, en seguridad, que son las principales cosas que necesitamos en este país para empezar a salir adelante? Yo le cambio la pregunta, Gisela. ¿No le parece a usted que hemos aguantado demasiados años que los grupos económicos más grandes de este país no le paguen impuestos al Estado? ¿No le parece que es urgente que los grupos privados de este país Pero la una cosa no quita lo otro, Alejandra, eso es a lo que voy. Escúchame, la una cosa no quita lo otro. Es que yo a lo que voy es que si necesitamos dinero y si necesitamos eficiencia, hay otras maneras. Pareciera que el sector público es lo único que se tiene que disciplinar, cuando en este país las empresas
¿no es cierto? Y los grupos económicos han hecho lo que le ha dado la gana, ¿no es cierto? Y el Estado ha estado ahí subvencionando esto. Los 5,000 despidos no van a significar mayor eficiencia para el Estado. Pero no se enoje, Alejandra, no se enoje, que lo que estamos es conversando, discutiendo el tema, justamente para encontrar salidas. Usted, Gisela, estoy indignada con este gobierno porque en una situación tan calamitosa como la que nos encontramos, en un país donde la economía está en recesión, lo que menos se necesita es gente que no pueda tener capacidad, ¿no es cierto?, de consumo. Lo que necesitamos es una reactivación de la economía y un plan económico de reactivación de los pequeños y medianos productores, gente que establece servicios y demás. Lo que ha hecho en términos de economía gobierno es favorecer a los grupos económicos más grandes que no son precisamente los que traen empleo para este país. Entonces, para resolver los problemas de eficiencia de los trabajadores, no es asunto de simplemente despedir de un día para el otro a 5,000 personas que tienen que ver en este momento cómo resuelven su vida. Les aseguro que si es que en un mes, 2 meses o 3 meses hacemos una nueva entrevista, vamos a encontrarnos que el Estado no está siendo más eficiente. Porque para mayor eficiencia del Estado no se requiere despedir gente. Y en segundo lugar, para nosotros como Alejandra, pero vamos avanzando en la entrevista porque nos estamos quedando en temas. Yo creo que ese es el punto, el que realmente nos den ahorro y eficiencia, ¿no? Pero no es atacar por atacar. O sea, yo creo que hay que justamente conversar sobre los puntos que tal vez no estamos de acuerdo con lo que se está haciendo, pero también entender que hay que buscar alternativas para sacar adelante este país. Tal vez tendremos que sufrir, pero no podemos ponernos en contra. Yo le entiendo su punto de vista. Pero no puede ser que las alternativas estén definidas por el Fondo Monetario Internacional y que impliquen recortes para sectores profundamente vulnerables. Por ejemplo, regresando al tema del extractivismo. ¿Cómo vamos con eso porque se nos acaba el tiempo? Que haya una fusión de un ministerio que siempre, ¿no es cierto?, ha entregado licencias ambientales y que está fundamentado en el extractivismo petrolero y minero, y que sea ese mismo ministerio el que tenga que velar por los derechos de la naturaleza. Lo que está ocurriendo con esta fusión no es solamente despidos a trabajadores, sino que además de eso estamos poniendo en riesgo los derechos de la naturaleza, los derechos de los pueblos indígenas aislados, los derechos de todos los defensores, los derechos en un país en donde el gobierno ha mostrado claramente que además de la frontera petrolera, le interesa avanzar en la frontera minera. Ahora, ¿qué funciones concretas, que dependa de decisiones un ministerio que necesita. A ver, pero déjeme hacerle preguntas, porque tampoco esto es un monólogo. Siga. Vamos por partes, ¿no? Para poder ir entendiendo el tema. A ver, frente a esta fusión con el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Energía, ¿qué funciones concretas teme que se diluyan o se pierdan tras estas funciones concretas? Bueno, son varias, desde las licencias hasta velar por los derechos de la naturaleza, hasta velar por todos los derechos colectivos de los pueblos indígenas, ¿no es cierto? Si ahora tenemos enormes problemas con el Ministerio de Ambiente, porque no cumple las funciones para las que está, ¿no es cierto?, organizado y planificado, con un ministerio que esté fundamentalmente velando por el extractivismo, eso ya no puede ser jamás una garantía de derechos para la naturaleza, pueblos indígenas, ni territorios antiextractivos. Es sumamente grave. Nosotros como Yasunidos vamos a levantar con otras organizaciones una alerta internacional, porque lo que está ocurriendo en el Ecuador es terriblemente complicado. Ahora, con esto me está diciendo Alejandra que no hubo transparencia ni tampoco participación ciudadana en el diseño de esta medida. Para nada. O sea, ¿cuáles son los criterios tan transparentes de este gobierno para tomar medidas tan brutales y de ajuste tan definitivo de un día para el otro, que no han consultado a ninguno de los espacios que defienden territorios, a ninguno de los pueblos que se encuentran en los territorios? Tampoco lo han hecho con las organizaciones de mujeres. En este momento hay un comunicado de más de 376 organizaciones de mujeres que se oponen a la eliminación del Ministerio de la Mujer, y tenemos el día de hoy plantones afuera del Ministerio de Cultura en contra, ¿no es cierto?, de la desaparición del Ministerio de Cultura. La lógica neoliberal de este gobierno es organizar la economía frente al Fondo Monetario Internacional y bajo la lógica de Alejandra, no de derechos. Centrándonos en el tema de esta fusión, que es la que entiendo Yasunidos está más comprometido porque lo entiende perfectamente, de cómo va a pasar ambiente al tema de el Ministerio de Energía, ¿cómo lo entendemos como que entonces se está dando
Es juez y parte, digamos, el ministerio en lo que está haciendo. Por un lado extrae y por el otro no es la misma institución la que da los permisos. Gisela, exactamente es lo que usted está planteando. Lo que está en grave, digamos, lo que está ahorita en juego es, 1, nos quedamos sin ente rector de los derechos de la naturaleza. 2, si ya teníamos problemas con el ministerio, los problemas van a agravarse. 3, ¿quién va a fiscalizar la toma de decisiones digamos, de cuidado Alejandra, de la naturaleza? ¿Las mineras? ¿Las petroleras? ¿Quién va a encargarse de eso? Entiendo. Ahora, ¿qué alternativa pueden proponer ustedes al gobierno para hacer eficaz y participativa la gestión ambiental sin sacrificar los ministerios claves? ¿Han intentado poner una alternativa? Es necesario hacer una reforma fundamental, pero más allá del tema de las leyes y de las reformas y de los mecanismos, esto es un acto que no es administrativo, es político. Y un acto político lo que nos está mostrando es que este gobierno lo que le interesa es reforzar, fortalecer y ampliar y profundizar el modelo extractivo, no el modelo de cuidado de la vida. Esa es una señal sumamente grave que nos está mostrando el gobierno de Noboa, que ya nos mostró cuando no cumple con las consultas, cuando además de eso no ha cumplido con la consulta del Yasuní, cuando además de eso seguimos teniendo problemas en términos de ambiente. Sobre esa base de un gobierno que no ha cumplido, ¿no es cierto?, lo que le correspondía cumplir, tener una fusión como esta pone en riesgo los derechos de la naturaleza, pero también los derechos, ¿no es cierto?, de pueblos aislados. Con eso me voy a quedar, Alejandra. Esto es gravísimo. Con eso me voy a quedar, Alejandra, le agradezco mucho. Gracias, Gisela. Una buena tarde. Nos acompañó Alejandra Santillana Ortiz, vocera de Yasunidos.